Mi nombre es Alain Carballo Peña. Les voy a presentar la ponencia titulada Valor potencial de la mineralización contenida en los desechos industriales de la empresa Moaníquel S.A. Pedro Soto Alba, y los datos de los coautores de la presente ponencia están mostrados en la presente diapositiva. En cuanto a las menas alimentadas al proceso metalúrgico, la composición química normalizada en cuanto a componentes útiles, hierro, níquel y cobalto, y otros metales, algunos de los cuales nocivos como el magnesio y la sílice, y otros de interés como el cromo, aluminio y manganeso, contienen también y se han reportado elementos del grupo del platino y tierra rara, incluido el escandio, los cuales no se aprovechan en el proceso tecnológico y por tanto se incorpora a las colas sólidas y al licor de desecho. La ley minera vigente en nuestro país considera estos residuos y desechos de los procesos metalúrgicos, tales como colas, escombreras y escoriales, dentro del concepto de recursos minerales. Precisamente los principales residuos industriales de este proceso lo constituyen el licor de desecho y las colas rojas secas. En el caso del licor de desecho o WL, se han determinado por ICP-EMS concentraciones significativas de metales en solución, tales como el aluminio, magnesio, manganeso y escandio, mientras que en las colas rojas secas se han establecido concentraciones también importantes de hierro, cromo, manganeso y escandio. La mayoría de los metales mencionados, tales como aluminio, cromo, magnesio, metales del grupo de platino y elementos de las tierras raras, incluido el escandio, cuya existencia ya ha sido fundamentada en concentraciones significativas en los desechos industriales de Moaníquel S.A., generalmente se enmarcan dentro del concepto de metales críticos. Este concepto en los países, sobre todo más industrializados, se basa en dos criterios fundamentales. Primero, la importancia económica dentro de la cadena de valor interno, y el otro factor es el riesgo de su adquisición. Nosotros hemos referido sobre todo dos sistemas de referencia. El sistema norteamericano, que fue actualizado por decreto presidencial en 2018, y los declarados por la Comisión Europea en 2019. El licor de desecho constituye un vertimiento diario con un volumen cercano a los 25.000 metros cúbicos de licor residual y un pH entre 1,2 y 1,5. La temperatura oscila entre 92 y 95 grados centígrados, y los principales metales disueltos son el aluminio, magnesio, manganeso, escandio, entre otros. En la tabla 1 se muestra un resumen de la carga metalífera de este licor residual. En tanto, las colas rojas secas están constituidas fundamentalmente por óxidos e hidróxidos de hierro. Se incluyen minerales de manganeso, espinela cromífera, escandio, entre otros metales. Diariamente se envían alrededor de 8.800 toneladas métricas a la presa de cola, por lo que se estima una acumulación de 3,2 millones de toneladas año. Y en la tabla 2 nosotros mostramos la composición química promedio de las colas secas. En la presente tabla estamos mostrando la concentración promedio de metales en el licor de desecho de Moaníquel S.A. Significar en esta tabla la concentración promedio de escandio, que hemos fijado en 22,65 miligramos por litro en base a los diferentes análisis que se han realizado. Esto permite estimar una pérdida diaria de alrededor de 500 kilogramos por día y un potencial de recuperación anual de 140 toneladas año. Esta cifra se ha estimado considerando 350 días de operación anual y un factor de eficiencia para los procesos de recuperación metalúrgica ulteriores de un 80%. En la presente tabla estamos mostrando la composición química promedio de las colas rojas secas del proceso tecnológico. Significar aquí la concentración promedio de escandio, que se ha estimado en 38,2 gramos por tonelada. Estos datos en base a los análisis por ICP-EMS que se han realizado en diferentes muestreos. Esto nos permite estimar una acumulación diaria de 349,3 kilogramos por día y una acumulación anual de 122 toneladas por año de escandio contenido en las colas rojas secas. También queremos significar aquí los contenidos de hierro, que con las mismas asunciones representan alrededor de 1.332.160 toneladas
anuales, que son los principales elementos útiles que están contenidos en estas colas rojas secas de Mohn. En cuanto a la información técnico-económica sobre el escandio, los usos reportados para el escandio en 2020 continuaron siendo las aleaciones de aluminio escandio y las baterías de combustible de óxido sólido, y otros usos importantes se reportaron en ramas como la cerámica, la electrónica, los láseres, etc. Aquí también mostramos una tabla con la variación del precio del escandio metálico y sus diferentes compuestos comercializables en el periodo 2016-2020, tomado del Mineral Commodity Summary 2021 del material elaborado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, significar aquí que estos precios se brindan sobre todo en dólares por gramo. Son precios muy altos, como ustedes pueden apreciar. El escandio es el metal más caro del grupo de las tierras raras, y bueno, el óxido, que es un compuesto importante, intermedio a veces en la comercialización, aquí en este caso sería 3,8 dólares por gramo, que es lo mismo plantear 3.800 dólares por kilogramo. En cuanto a la recuperación, producción y consumo mundial de escandio, bueno, debido a su baja concentración en el año 2020, continuó siendo recuperado de corrientes del procesamiento de otros minerales como titanio, aluminio, uranio, zircón, así como de níquel y cobalto. En cuanto a los principales países productores, lideran este grupo Filipinas, China y Rusia. Y bueno, resaltar el reporte de producción de 5,7 toneladas de oxalato de escandio en el primer semestre del 2020 por la planta de Taganito en Filipinas, que precisamente utiliza el proceso de lixiviación ácida a presión igual a la planta de moaníquel demo. Esta planta de Taganito entró en su segundo año de operación, y en general en el año 2020 podemos plantear que se estimó que el suministro y consumo mundial de óxido de escandio osciló entre 15 y 25 toneladas. Para estimar el valor potencial del aprovechamiento de escandio en los desechos industriales de Moaníquel S.A., hemos realizado un ejercicio en base a los datos mostrados anteriormente. Digamos, aquí estamos ejemplificando el potencial de recuperación anual de escandio en el licor de desecho, que ya, como hemos planteado anteriormente, se ha fijado en 140 toneladas año. A los precios actuales, 3.800 dólares por kilogramo de óxido de escandio, este volumen de producción equivaldría a un valor potencial de 538 millones de dólares al año, lo que representaría un valor agregado significativo para esta empresa mixta. Y suponiendo un nivel de costo de operación anual, digamos, del 50% del valor de la producción, el valor bruto de las utilidades anuales representaría 266 millones de dólares anuales. Esto para ilustrar el potencial económico que contienen estos desechos de manera intrínseca. Los desechos intermedios como las costras también se han reportado contenidos importantes de tierras raras, en este caso del grupo de los lantánidos, y bueno, a modo de ilustración se está presentando esta muestra de costras del rebozo del sedimentador C, donde se pueden observar contenidos importantes anómalos de cerio, neodimio, samario, gadolinio y disprosio. En cuanto a la evolución del precio de las tierras raras en el periodo 16-2020, debemos destacar los precios del terbio y el disprosio por encima del resto de las tierras raras, ya que los mismos muestran precios por encima de 150 dólares el kilogramo, con tendencia creciente para ambos metales. Como conclusión fundamental, queremos plantear que el valor potencial de las concentraciones de escandio y otros metales de interés en los desechos industriales de Moaníquel S.A. fundamenta la implementación de un programa de trabajo para la caracterización sistemática de estos recursos y la elaboración de un estudio de factibilidad técnico-económica que permita tomar decisiones fundamentadas para la extracción de escandio y otras tierras raras como subproducto de la producción de níquel y cobalto, así como el aprovechamiento de otros metales. Por todo lo anterior, recomendamos realizar la caracterización mineralógica y geoquímica integral de los recursos lateríticos en las escombreras y presas de cola de la región de Mohín y Caro, con la finalidad de potenciar el aprovechamiento integral de estos recursos lateríticos. En la presente diapositiva se están mostrando las principales fuentes consultadas para elaborar la presente ponencia. Finalmente, darle las gracias por la atención prestada a nuestra ponencia y bueno, dejarle los datos personales para la discusión y debate posterior.